Los otros hermanos que faltan por conectarse, esperemos que ahorita puedan accesar. Quisiera pedirle de favor a nuestra amada hermana Cristina, si nos puede dirigir en una oración. Hermana Cris. Amén, amén. Bueno, amantísimo Señor, te damos las gracias. En esta noche ponemos en tus manos, Señor, esta predicación del hermano Miltenses, Martín. Señor, que fluya tu palabra, que sea venido de tu Santo Espíritu, Señor. Esta predicación, Señor, que reargulla nuestros corazones, que sea todo para la gloria, la honra tuya, Señor. Nosotros somos testimonio, somos cartas leídas, Señor. Ayúdanos también a agradarte en lo que a ti te agrada, Señor. A odiar todo lo que tú odias y amar todo lo que tú amas, Señor. Y bendecimos, Señor, la vida de todas las personas que se van a conectar en este momento, sus familias, sus hogares, también las naciones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. 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 Gracias, hermana Cris. Vamos a dar comienzo, hermanos, a nuestra lección de la creación a Cristo, las cronológicas. Ver de forma cristocéntrica el fundamento del Evangelio a la persona de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Y hoy estamos en la página 62 de nuestro discipulado digital. Si no lo tienen, no se preocupen, después se los compartimos en los grupos. De cualquier manera, es un estudio inductivo que nos obliga a ir a las Escrituras. Así que vamos a estar leyendo la Biblia, primeramente Dios. Nos quedamos en la mitad de la página 62. Dejamos la 10ª plaga. Recordamos que hemos estado viendo las plagas que Dios hizo en Egipto para libertar a su pueblo Israel y cómo el corazón del faraón fue endurecido, ¿verdad? Pero en la 10ª plaga ocurre algo muy diferente. Vamos a nuestras Biblias, amados hermanos, a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, y vamos a dar lectura desde el versículo 23 al 35. Éxodo capítulo 9, versículo 23 al 35. Y bienvenidos a nuestros hermanos que se acaban de conectar, hermano Francisco, hermano Edmi, Miguel y hermano Eduardo, bienvenidos. Hermana Cristina, gracias a Dios, hermano. Hermana Cristina, ¿nos puede ayudar, hermana, para leer estos versículos? Éxodo capítulo 9, versículo 23 al 35, por favor, hermana. Ya, hermano, ya va. Dice, Éxodo, ¿me recuerda el versículo, hermano? Éxodo capítulo 9, versículo 23 al 35, por favor, hermana. Del 23 al 25. Al 35, okay. Sí. 23 al 35. Sí, hermana, por favor. Bueno, dice la palabra de Dios. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, el fuego se descargó sobre toda la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así como hombres, bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis jamás más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepa que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos, y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Gracias, hermana Cris. Amén. Ahí podemos ver un breve repaso de cómo el faraón es consciente y luego se retracta, pero una vez más endurece su corazón.
Dios lo endurece más todavía para mostrar la magnitud de su poder al sacar a su pueblo bendito Israel de Egipto. Y más adelante en el capítulo 10, en el capítulo 10 trae la plaga de las langostas, ¿verdad? Hoy nos vamos a sumergir en la 10ª plaga, que es la más importante, la muerte de los primogénitos de Egipto. Ahora, para aquellos que les gusta la escatología, el estudio del fin de los tiempos, ya sea en eventos futuros para la iglesia, para Israel, para los moradores de la tierra, eso lo estamos estudiando los días jueves. Pero aquí en el versículo 32 que compartió la hermana Cris, podemos ver, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos, ¿verdad? Aquí podemos ver en el libro de Apocalipsis que los salvos de la gran tribulación se les describe como el vino y el aceite. Y en Apocalipsis capítulo 7, antes de que los 7 ángeles emitan los juicios hacia los moradores de la tierra, les dice que no toquen el vino y el aceite porque se van a sellar 144,000 judíos evangelistas, 12,000 de cada tribu. El trigo previamente es arrebatado, ¿verdad? La iglesia, el arrebatamiento, primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 y 17, y ahí podemos ver algo de eso en este verso. El Señor siempre maneja el mismo modelo. Ahora vamos a sumergirnos a la plaga de la muerte de los primogénitos y cómo está el evangelio escondido aquí en la Pascua, ¿verdad? Vamos a Éxodo capítulo 11 y vamos a ver el versículo 1. Éxodo capítulo 11, versículo 1. Bienvenida, hermana Nay. Aquí viene Faraón y la advertencia de juicio sobre los primogénitos de Egipto. Vamos a ver Éxodo capítulo 11, versículo 1. Permítanme leer este pasaje, hermanos. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Seguramente os echará de aquí del todo. Recordemos que todo lo que sale de la palabra de Dios tiene un cumplimiento. Antes de ejecutar la primer plaga, antes de enviar a Moisés y de que él dijera que es tartamudo y no es bueno para hablar, y Dios le dijera: el que hizo la boca no te puede hacer hablar. Antes de todo esto, de que metiera su mano y se saliera contagiada de lepra y que le dijera: arroja tu báculo, y Dios lo convirtiera en serpiente, Dios ya le había dicho que el mismo Faraón les iba a rogar que se fueran de sus tierras. Pero esto no lo hace el Señor hasta que ejecuta la 10ª plaga, la muerte a los primogénitos de Egipto. Bienvenida, hermana Lilia. Ahora, a lo mejor puede surgir la duda: ¿por qué a los primogénitos de Egipto? Israel representa el primogénito hijo de Dios, de ahí va a salir la simiente de la promesa. Recuerden nuestro estudio, nuestro versículo clave para todas las lecciones de la creación a Cristo, el protoevangelio, en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es una herida mortal. Simiente significa descendencia, es decir, el hijo de una virgen, que es Jesucristo. Él fue atravesado en su calcañar, en sus pies y en sus manos. Profetizado no solamente en Génesis 3:15 en el protoevangelio, sino en el Salmo 22. Cuadrilla de perros me han rodeado, agujerearon mis manos y mis pies. También 980 años antes de que Cristo se manifestara en carne, en el Salmo 22. Pero allí en el protoevangelio dice que él aplastaría la cabeza del diablo, una herida mortal en la cabeza. Israel representa a Abraham, Isaac, Jacob. Jesús le cambia a Jacob el nombre por Israel. Déjenme silenciar nada más los micrófonos para que podamos escuchar bien, hermanos. Los micrófonos para que podamos oír bien, por favor. Ahí está. Listo. Gracias, hermanos. Ahora, vamos a ver otra vez el versículo 1. ¿Quién lo quiere compartir? Éxodo capítulo 11, verso 1. Hermana Olivia, ¿te gustaría compartirlo, amada hermana? Éxodo capítulo 11, versículo 1. Se desconectó. ¿Alguien más lo quiere compartir? Éxodo capítulo 11, verso 1. Por hermano, yo digo, Adelante, gracias. yo leo, hermano. Buenas noches. Sí, hermana Marta, buenas noches, bienvenida. Sí, hermana. Solamente el 1. Solamente el versículo 1, hermana.
Perfecto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por liberarse de ustedes, los obligará a irse de su tierra. Amén. Gracias, hermana. Amén. Decíamos hace ratito que él había dicho antes de que ellos inclusive llegaran a Egipto a advertir a Faraón y arrojar su báculo para que Dios lo convirtiese en una serpiente, y Janes y Jambres, los hechiceros del Faraón, trataran de imitar las señales que hacían Moisés y Aarón con el báculo que Dios le dijo que arrojara, que Dios ya había profetizado que el Faraón mismo les rogaría que salieran de su tierra, ¿verdad? Pero lo hace hasta la 10ª plaga, hasta la muerte de los primogénitos, porque el pueblo de Israel étnicamente es el pueblo escogido de Dios y a él se le dieron primeramente las promesas. Nosotros los gentiles que conformamos la iglesia, el tiempo de la gracia, tenemos el recibimiento de la promesa en la 3ª fase final. Primero Dios estableció su promesa con Abraham. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre enaltecido a padre de multitudes. Le prometió a 2 ancianos estériles que tendrían un hijo, un descendiente, una promesa individual. Posteriormente les dijo que de ese hijo haría una gran nación tan numerosa como las estrellas del cielo. Ese es Israel. Y en 3ª fase dijo que en el nombre de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Esos somos nosotros, que no éramos judíos, pero que ahora por los méritos de Cristo, Él nos abrió el camino vivo y nuevo a través de su sangre, porque el velo se rasgó en el templo de arriba hacia abajo, y esto representaba la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y Cristo mismo usó su cuerpo como el velo. Él fue partido por nuestros pecados. Por eso en la última cena, Él les dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed. Todo el que come el cuerpo de Cristo no significa que esté simbolizado por comerse una galleta. Eso es una liturgia religiosa, sino que cuando comes el cuerpo de Cristo, verdaderamente creíste que tus pecados fueron depositados en la carne de Jesús, que Él fue nuestro sustituto perfecto, satisfactorio, que se llevó todo el acta de nuestros decretos, cargándola sobre su propio cuerpo para derribar la pared intermedia de separación entre Dios y nosotros, los descendientes de Adán, pecadores. Entonces Cristo degustó la muerte por todos nosotros y resucitó a nuestro favor para transferirnos la justicia perfecta que nos permite no solamente estar inscritos en el libro de la vida, sino estar sentados a su diestra en los lugares celestiales juntamente con Él, con una nueva posición ya no caída en Adán, sino en los lugares celestiales en Cristo, una nueva unión viva y eficaz en Cristo, por los méritos de Cristo, por gracia, no por obras. Entonces Israel significa el primer hijo de Dios, el príncipe, el principal. Por eso Jesús le cambió el nombre a Jacob, que significaba usurpador, y le puso Israel, que significa príncipe o principal. De ahí iba a salir el Hijo de Dios hecho carne, Jesucristo, de la tribu de Judá. Ya nosotros tenemos la Biblia completa, por eso ahora podemos tener toda la información de primera mano. Ellos en su tiempo no tenían todo lo que nosotros tenemos ahorita, la Biblia completa. Nosotros vivimos en un tiempo muy privilegiado en la gracia y tenemos todo esto. De hecho, hay un versículo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que dice que los profetas del Antiguo Testamento indagaron sobre estas cosas, pero no las podían entender por completo. Nosotros tenemos la Biblia completa, los 66 libros de las Escrituras. Ahora vamos a leer ahí mismo, amados hermanos, Éxodo capítulo 11. Y le voy a pedir de favor a nuestra hermana Lilia si nos puede compartir del versículo 4 al 7. Éxodo capítulo 11, versículo 4 al 7. Por favor, amada hermana. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y que el Señor bendiga su palabra. Amén. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la 10ª plaga, que dará fin a la soberbia del faraón, que lo pondrá en su lugar, y él mismo les pedirá a los israelitas que salgan de Egipto. Egipto representa el pecado. Ahora, recuerden que en las parábolas, cuando acusan a Jesús de expulsar a los demonios en el nombre de Belcebú, que significa príncipe de los demonios, Él les dice: ¿qué acaso un reino puede estar dividido contra sí mismo? ¿Puede Satanás echar fuera a Satanás?
Para poder saquear la casa del hombre fuerte, tiene que venir primero uno más fuerte que él y atarlo. Entonces podrá saquear todos sus bienes. Todas las almas estaban cautivas al temor de la muerte por el imperio de Satanás, que fue introducido cuando reprodujo su propio pecado de querer ser como Dios en Adán y Eva. Génesis capítulo 3. Puso en tela de juicio la palabra de Dios. No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Entonces él siempre usa mentiras a medias. Él es el padre de mentira. Él es homicida desde el principio. Pero aquí podemos ver cómo el evangelio se deja ver desde el Antiguo Testamento, en la 10ª plaga, con la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos, incluyendo las bestias, pero solamente de los egipcios. Había una diferenciación entre el pueblo de Israel y los egipcios. Dice aquí nuestro estudio: aunque los israelitas eran pecadores y merecían morir, la gracia de Dios ellos hizo que fueran liberados de esta plaga. Dios les dio instrucciones precisas para que los primogénitos de los israelitas se salvaran. Toda la figura, el símbolo, la sombra, tanto de las leyes de los 10 mandamientos como de las leyes ceremoniales, representan a Cristo. Recuerden que adentro del arca del pacto estaba una olla de oro que contenía las 2 tablas de piedra de la ley, el maná que no se descomponía y la vara reverdecida de Aarón. Con esa misma vara reverdecida hizo reverdecer a otras varas que representaba cada uno a un jefe de una tribu. Posteriormente, ¿verdad? Lo vemos ahí en el Pentateuco. Esta vara representa la resurrección de Jesús. Las 2 tablas de piedra de la ley, como la presencia de Dios al manifestarse en carne cumpliría toda la ley a nuestro favor. Mateo 5:17. Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla, porque de cierto os digo que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todas estas cosas sucedan. Él no está diciendo que nosotros tenemos que cumplir la ley. Él ya sabe que nosotros no podemos. Él introdujo la ley para que el hombre natural viera la magnitud de su pecado. Y cuando abundara el pecado, sobreabundara la gracia de Dios. Romanos 5, versículo 20. Jesús es el único que pudo cumplir y guardar perfectamente toda la ley, inclusive superarla. A veces suena sorprendente esto. ¿Cómo superarla? Cuando los fariseos le tendieron una trampa a Jesús, si no mal recuerdo, está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, si no mal recuerdo, le llevaron una mujer sorprendida en acto de adulterio. La ley en el Pentateuco decía que tenían que ser llevada con la otra persona con la que estaba cometiendo adulterio. Si se supone que fueron sorprendidos infraganti en el acto de adulterio, debieron haber llevado a los 2, tanto al hombre como a la mujer. Pero los fariseos le querían tender una trampa a Jesús porque era el día de reposo, era Shabbat. Entonces le llevan a esta mujer sorprendida en acto de adulterio y llevan piedras, porque la ley decía que tenía que morir apedreada. Pero estas piedras realmente eran para Jesús, no eran para la mujer adúltera, porque ellos estaban esperando que Jesús dijera: bueno, pues si la ley dice que tiene que morir apedreada, la apedreemos entonces. Y como era día de reposo, entonces acusarían a Jesús de haber roto el día de reposo, el día de descanso. Pero lo sorprendente es que Jesús empieza a escribir con sus dedos en tierra, aludiendo a una profecía que está en el profeta Jeremías. Seguramente comenzó a escribir los 10 mandamientos. Y como insistían en preguntarle, Jesús respondió: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la escritura dice que desde el más viejo hasta el más joven se fueron retirando. Luego Jesús, quedando a solas con la mujer, le preguntó: mujer, ¿ninguno te condena? No, Señor, ni yo tampoco te condeno. El único que pudo haber condenado a la mujer, el único que guardaba perfectamente la ley, que nunca había pecado, le dijo: vete y no peques más. Entonces ahí podemos ver cómo la vida de Cristo mismo supera los 10 mandamientos. Otro ejemplo bíblico de esto es el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní no estaba regularizado la forma en que aprendieron al Señor. Cometieron más de 44 irregularidades al aprenderlo en el huerto de Getsemaní, cerca del torrente de Cedrón. Estaba prohibido hacer una aprehensión de noche y en ese lugar. Pero ellos fueron y le dijeron: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y cayeron todos al piso. Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malcom, y le dice: ¿qué no sabes que yo podría orar a mi Padre y él enviaría 12 legiones de ángeles? Imagínense, una legión de soldados romanos trae aproximadamente 6,000 soldados. 12 legiones de ángeles, imagínense lo que pueden hacer. Si en las crónicas y en los reyes podemos ver cuando el rey Sennacherib quería destruir al pueblo de Dios, cómo Dios envía a su ángel y destruye a 185,000 asirios. Un solo ángel. ¿Qué podría ser 12 legiones de ángeles? Pero ¿qué dijo el Señor? Mas ¿cómo se cumplirán las escrituras?
Él también había dicho, si yo para esto he venido. Él muchas veces les profetizó con qué muerte glorificaría al Padre y cómo salvaría a la humanidad. Pero ellos, como aún no había venido el Espíritu Santo, no le creían. En Lucas 9, en Mateo 16, Él les decía una y otra vez en varias partes de las Escrituras, es necesario que el Hijo del Hombre sea aprehendido por los principales sacerdotes y entregado en manos de pecadores y que sea crucificado, pero que al tercer día resucite. El Evangelio, lo mismo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio verdadero de la Biblia, no hay otro. Dice que el que predique otro Evangelio sea anatema, Gálatas 1:8. Ahora miren hermanos, todas estas figuras escondidas en las leyes ceremoniales, las 2 tablas de piedra de la ley, el maná que no se descomponía, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. La vara reverdecida de Aarón, que representa la resurrección de Jesús, Juan capítulo 10, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo, dice el Señor Jesucristo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sabemos que la resurrección es la parte central de nuestra fe, ¿verdad? Porque si Cristo no resucitó, entonces en vano predicamos, en vano creemos. Obviamente nosotros tenemos la certeza y la completa seguridad de que Cristo resucitó al tercer día. Independientemente de que hay más de 500 testigos oculares y testimoniales que lo vieron resucitado, más los discípulos, más el último, un abortivo, el apóstol Pablo, nosotros creemos por la obra de regeneración que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, cuando nos pasó de muerte a vida. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Del libro de la muerte al libro de la vida, inscrito en los lugares celestiales con Cristo. Las leyes ceremoniales, el sacrificio de los corderos, el mismo servicio levítico de la tribu de Leví, reservada para el servicio y la consagración a Dios, de ahí Dios sacaba a los sacerdotes, representaba al número de los primogénitos total de las 11 tribus restantes de Israel. 12 tribus, pero la tribu de Leví estaba apartada para el sacerdocio, el servicio a Dios, la creación de los materiales preciosos de la casa de Dios y todos los componentes del santuario. Entonces, el número de los levitas tenía que ser correspondiente al número de los primogénitos de Israel, porque Jesucristo estaba escondida en ese tipo de sacerdocio, él de otro orden, del orden de Melquisedec, rey de justicia, pero ellos tenían que estar aguardando la venida del sacerdote supremo que quitaría el pecado, no que lo cubriría como los corderos y los machos cabríos, sino que con un solo sacrificio quitaría el pecado para siempre, y eso es lo que Cristo hizo. Por eso la carta a los Hebreos dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, con sangre que habla mejor que la de Abel. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque los israelitas eran pecadores y merecían morir, la gracia de Dios se manifestó, ¿verdad? Hizo que fueran librados de esta plaga, de la muerte de los primogénitos. Dios les dio instrucciones precisas para que los primogénitos de los israelitas se salvaran. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 5. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 5. Y quisiera pedirle de favor a nuestro hermano Francisco o nuestra hermana Nay, si nos lo pueden compartir. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 5. Amén. Adelante, hermana Nay. Un momento. Éxodo 12 del 1 al 5. Adelante, hermana. Sí, por favor. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Amén. Amén. Gracias, amada hermana Nay. Vamos a ver
aquí vemos una simbología de Cristo, ¿verdad? Estos corderitos de la Pascua, ¿verdad? Representan al verdadero Cordero Pascual, que es Cristo. Miren, vamos a Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a jalar nada más el versículo de que habla de que Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Obviamente ahí el contexto está hablando de un hermano que andaba en la carne y que estaba siendo disciplinado por Dios, pero no quería entender. Entonces Dios le iba a pedir la vida antes de tiempo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, ausente pero presente en espíritu, ya he juzgado al tal, se ha entregado a Satanás para la salvación del espíritu en el día del Señor. Entonces vamos a Primera de Corintios, capítulo 5. Todos estos corderitos era una sombra del verdadero Cordero Pascual. Por eso tenían que ser perfectos, sin defecto, el primogénito. Porque de Israel salió, humanamente hablando, el primogénito, Hijo de Dios. En su manifestación en carne, antes de su resurrección, era el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo se nos manifestó, aquel verbo hizo carne. En el griego original quiere decir que Dios hizo tabernáculo en forma de carne entre los hombres. Aquel verbo se hizo carne y se nos manifestó. Y vimos su gloria como el unigénito, el único en tener una genética humana de la tribu de Judá, hijo de David, en ser hijo de Dios, unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero después de su resurrección, ya no es el unigénito, ahora es el primogénito entre muchos humanos. ¿En qué parte de la Biblia está? Romanos 8:29. Y a los que conoció, a estos también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora Cristo ya llevó muchos hermanos a la gloria. No se avergüenza de llamarnos hermanos, porque somos justificados por los méritos de Él, por gracia, no por obras. Entonces miren, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Siempre que se habla en la Biblia de levadura, la levadura representa el pecado. Por eso los panes sin levadura, la mesa de la proposición, todos estos instrumentos del templo judío eran una sombra de Cristo, pues. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, o sea, vestidos del nuevo hombre, pues el viejo ya fue crucificado. Porque nuestra Pascua, aquí está el motivo del por qué. ¿Cuál es la base de este asentamiento? La razón. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Y ahí podemos ver escondido a Cristo en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. Y cómo Dios protegió a los primogénitos de Israel con la sangre de un cordero, sin mancha, primogénito, ¿verdad? Marcando los dinteles y las puertas. ¿Quién quiere compartir el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29? No, lo tengo. Adelante, Ana Marta, por favor. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesucristo es el Cordero anunciado en el antiguo pacto. Esos corderitos eran la sombra del verdadero. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Todos los artefactos del templo, los sacrificios, el altar de bronce de 4 lados, de madera de acacia recubierto con bronce, con 4 cuernos en cada esquina, de codos cada lado, cada cosa representa a Cristo. El altar hecho de madera de acacia representa la humanidad de Jesús, reposando sus miembros benditos de carne sobre la cruz del Calvario. El bronce representa cómo el juicio de nuestros pecados se descargó sobre el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los 4 cuernos representan el gobierno y la autoridad que recibió Cristo. Toda potestad le es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para perdonar pecados a través de su sacrificio salvífico en la cruz. Y ahí sacrificaban al cordero, al animal, y la sangre la llevaban al propiciatorio, adentro del templo, ¿verdad? El altar estaba afuera en el patio. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Entonces todas estas figuras eran sombras de lo que Cristo cumplió. ¿Alguien lo quiere compartir? Colosenses capítulo 2, verso 16. Y 17 también, porfa. Y ahí podemos ver también por qué se introduce el legalismo en las congregaciones. Cuando no se entiende este tipo de cosas, las figuras de Cristo escondidas en el Antiguo Testamento, tiende a haber un judaizamiento en las iglesias, ¿verdad? Adelante, hermano Francisco, ¿lo quieres compartir? Sí, hermano. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de que ha de venir, pero el es de Cristo.
Amén. Gracias, hermano Paco. Todas estas cosas eran sombras de lo que Cristo ya cumplió. Regresemos a Éxodo capítulo 12. Vamos a ver nuevamente el verso. Este es muy importante, este pasaje, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Vean, es tan importante la Pascua, la salida de Israel de Egipto, y cómo él los libró de la muerte de los primogénitos, protegiéndolos con la sangre del cordero marcada en sus dinteles y en sus puertas, que Dios hizo más adelante una fiesta solemne de la Pascua, la tercera de las fiestas de los judíos, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero macho cabrío tenía que ser sin mancha, perfecto, porque ilustraba la manifestación perfecta del Mesías. Sin mancha, perfecto, sin defecto. Acuérdense, el Salmo 24 no lo sabemos muy bonito, pero es un salmo mesiánico realmente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no elevó su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién es ese, hermanos? ¿Será que somos nosotros? No. Ese es Cristo, el postrer Adán, el segundo representante de la raza humana, Dios mismo encarnado. El primer Adán nos mató a todos, nos heredó la maldición del pecado. Por Adán entró la muerte a todos, pero por Jesucristo viene la resurrección de los muertos y vida eterna a los que creen en él. Primera de Corintios 15, versículo 21 y versículo 45. El primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer hombre, Jesucristo, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, dice aquí nuestro estudio: recuerda del carnero que fue ofrecido en lugar de Isaac. ¿Se acuerdan, hermanos? Dios detuvo la mano del padre de la fe, Abraham. Ya no sacrificó a Isaac, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Pero de repente en un zarzal vio atorado un cordero, un carnero, ¿verdad? Y más adelante en un zarzal Jesús le habló a Moisés y le dijo: yo soy el que soy, el gran yo soy. Ese mismo yo soy es el que Jesús usa en los evangelios para identificarse con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la promesa de salvación del Antiguo Testamento manifestada en carne. Yo iré a buscar a mis ovejas, yo vendaré a la quebrada y a la perniquebrada y las sanaré, las curaré. Ezequiel 34, yo mismo, Jehová, que hablo, iré a buscar a mis ovejas. Jeremías 31:10, el buen pastor buscando a sus ovejas. Jesucristo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo, dice Jesús, y el Padre, uno somos. ¿Recuerda el carnero que fue ofrecido en lugar de Isaac, atorado en el zarzal? Fue atrapado por los cuernos en un zarzal espinoso. ¿Por qué se atrapó por los cuernos? Dios es perfecto y todo lo que Él dice y hace es perfecto. Él nunca hubiera aceptado como ofrenda un animal que estuviera enfermo o lastimado. Viendo esto a la luz de la palabra de Dios, hermanos, podemos entender cuando Cristo cumple la profecía después de la entrada triunfal del Cristo doliente. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, montado en un pollino, un hijo de asna, ¿verdad? Cumpliendo la profecía anunciada 520 años antes en Zacarías capítulo 9, verso 9. He aquí Sión, tu Salvador, viene cabalgando humildemente en un pollino de asna. Entonces podemos ver a Cristo que después de entrar en la entrada triunfal se dirige al templo de los judíos y se cumple la profecía: el celo de tu casa me consume, porque vio que hicieron de la casa de su padre casa de mercado. Los cambistas recibían a los judíos extranjeros de otras naciones que tenían otra moneda que no era circulante en ese lugar, y entonces cambiaban las monedas, hacían negocios y vendían animales en mal estado. Vendían animales defectuosos, palominos tuertos, ovejitas cojas. Se habían olvidado por completo de la promesa de salvación que Dios les había anunciado en el Antiguo Testamento. Tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, primogénito. Y estos ya no hacían estos sacrificios por fe, sino como por obras de la ley,
Querían hacerse justos a sí mismos a través de sus esfuerzos personales, y por eso sus sacrificios eran una abominación a Jehová, porque no provenían de la fe. Se querían justificar como por obras de la ley, y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, y nadie puede guardar perfectamente la ley más que Cristo, que es el Cordero Pascual perfecto, que vino hecho carne. Él sí la guardó porque Él es santo, puro y sin mancha, el limpio de manos y puro de corazón, que no elevó su alma a cosas vanas y que nunca juró con engaño. En Él recibimos bendición y justicia del Dios de salvación, porque la justicia de Cristo se atribuye a nuestra cuenta cuando creemos que Jesús pagó la totalidad de nuestros pecados en la cruz, derramó su sangre para purificar y lavarnos de toda nuestra maldad y efectuar la purificación de nuestras almas y resucitar al tercer día en favor de cada uno de los creyentes. Él resucitó de los muertos y venció a la muerte. Dice aquí, ¿por qué se atrapó por los cuernos el carnero que Dios proveyó para sustituir a Isaac? ¿Se acuerdan? El hijo de la promesa. Él nunca hubiera aceptado como ofrenda un animal que estuviera enfermo o lastimado. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 6. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y le quiero pedir de favor a nuestra hermana Day o nuestra hermana Lupita si nos lo pueden compartir, por favor. Éxodo 12, versículo 6. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Amén, hermano. Éxodo 12, versículo 6. Sí, hermana, porfa. Amén. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Se acuerdan cuántos años estuvo trabajando Jacob para su tío Labán? 7 años por una de sus hijas y otros 7 años por otra de sus hijas, 14 años. Si ustedes empiezan a hacer un conteo de cómo se dividen las generaciones por rubro del Mesías en el Evangelio de Mateo, van a encontrar una singularidad en el número 14, en la genealogía de Cristo, hijo de Abraham, hijo de David. Ahora, es tan importante que se guardara esto, porque representaba la manifestación del Cristo de gloria que vendría a salvarnos, a darnos vida eterna, perdón de pecados. Estos sacrificios temporales que los sumos sacerdotes del orden arónico tenían que entrar al templo una vez al año, y que si se les olvidaba un solo pecado de ellos o del pueblo morían, no podían perdonar los pecados, solamente los cubrían por un poco de tiempo hasta que se manifestara el verdadero Cordero Pascual, que es Cristo. Todo esto es señal, sombra de lo que habría de venir. Entonces por eso Jesús se molestó. Y ahí tengamos cuidado. Una vez una persona en evangelismo me dijo, oye, pero Jesús sí pecó porque se enojó con los cambistas y volcó las mesas de los cambistas. No, Jesús nunca pecó. Cuando Dios se enoja, hermanos, su ira es santa. No tiene nada que ver con el enojo del hombre. De hecho, hay un versículo en Santiago que dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él es perfecto y justo. Él no puede ser injusto ni siquiera con Satanás. Por eso a uno lo arroja al lago que arde con fuego y azufre. Está esperando que el número de los creyentes, de las almas que vengan a recibirle, se complete en el tiempo de la gracia para desatar los 21 juicios del Apocalipsis. Pero Él es justo, Él no quiere que ninguno perezca. Entonces cuando Jesús volca las mesas de los cambistas no es que haya pecado, es que cumplió una profecía del Antiguo Testamento. El celo de tu casa me consume. Y ellos tenían al Cordero Pascual perfecto delante de sus ojos, en vivo y a todo color, hecho carne, y ellos no estaban esperando su venida. Tanto era la prueba de que no estaban aguardando la venida de Jesús, que los animales que vendían eran defectuosos, no eran sin mancha, no eran sin defecto, no eran primogénitos, solo les interesaba cambiar las monedas de los judíos extranjeros y hacer negocio con ellos. Hicieron de la casa de su padre casa de mercado. Entonces nada más digo eso, porque eso se puede confundir. Y si nos toca una persona, un incrédulo en evangelismo que nos dice eso, es importante responder con mansedumbre cuando se demanda respuesta de nuestra fe. Ahora, ustedes pueden ver en Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, o sea que nunca pecó, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Jesús es el Cordero Pascual perfecto que nunca pecó, el justo que intercambió su vida perfecta y santa por los injustos, que tenemos vidas sucias y pecaminosas. Él es nuestro sustituto perfecto, nuestro Cordero Pascual. Gracias, hermana Day. Dice aquí nuestro
Discipulado. El cordero tenía que ser guardado hasta el día especificado por el Señor, el cual era el día 14 del mes, y tenían que matarlo en la tarde de ese día. ¿Se acuerdan cuando dio su último aliento? Elí, Elí, lama sabactani. Cumplió la profecía del Salmo 22, la del Salmo 69, la del Salmo 41, verso 9, más de 320 profecías mesiánicas. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento el pecado de todos nosotros estaba puesto en el cuerpo de Jesús, y el Padre le da la espalda a la humanidad con la que Cristo nos estaba reemplazando en la cruz, para dejar que su Hijo fuera aplastado por la ira de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Isaías 53. Mi siervo justo justificará a muchos, será cortado de la tierra de los vivientes, pero verá el linaje. Al tercer día resucitó. Las personas fueron recordadas que el castigo por el pecado es la muerte. Romanos 6:23. ¿A quién le gustaría leer Romanos 6:23? Algunos se lo saben de memoria ese. Mardoqueo, ¿todo bien? Amén, hermano. Lo tengo. Adelante, por El favor. tiempo. Sí, hijo. Dale tú. ¿Lo leo? Bueno, está bien. Adelante. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Qué demanda la ley? La muerte del pecador. Gracias, hermana Marta. ¿Quién satisfizo la justicia que la ley demandaba? Cristo. Degustó la muerte por nosotros los pecadores. Esto es correcto y justo porque el primer Adán nos heredó la muerte. Por un pecado entró la muerte a todos. ¿Cómo entró el pecado? En un cuerpo de carne y sangre en el huerto del Edén, por Adán. ¿Cómo tenía que salir el pecado? Por alguien justo que viviera en un cuerpo de carne y sangre, Jesucristo, Dios mismo, el Verbo del Padre encarnado. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Todos se desviaron, se volvieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. No hay temor de Dios delante de ellos. Entonces Cristo mismo tuvo que bajar del cielo, hacerse carne y representarnos con su vida santa y perfecta como el Cordero Pascual. Él cumplió toda justicia a nuestro favor. Dice aquí, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, el favor inmerecido de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que ustedes y yo, que no merecemos ir al cielo, ahora tengamos la seguridad de ir al cielo por los méritos de Cristo? Porque así como nacimos separados de Dios, muertos espiritualmente por el pecado de Adán, ahora por un solo acto de justicia hecho por Cristo en la cruz, siendo su persona de mayor relevancia que Adán, porque es Dios mismo encarnado y es un ser infinito con poder inagotable de perdonar pecados, a través de su cuerpo de sangre somos reconciliados con el Padre y hechos hijos de Dios, aceptos en los términos de la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, como Jesús en su forma humana merece la vida eterna, porque Él es la vida eterna que se hizo carne de hecho, y Él merece ir al cielo, y Él merece ser puesto en el mayor de los lugares, ahora los que somos de Cristo somos puestos en los lugares celestiales juntamente con Él sin haberlo ganado, sin haber hecho nada, por gracia, no por obras. Y esto es demasiado maravilloso para que algunos lo crean, lastimosamente. Por eso muchos no creen en Jesús. No pueden creer como un simple malhechor, ladrón y asesino que fue crucificado a su lado, simplemente se arrepintiera y creyera en el Señor, y el Señor le dijera, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A fuerzas, el ser humano siempre ha tenido la tendencia de quererse ganar las cosas con su esfuerzo personal, y como la salvación es un regalo completo en la persona de Jesucristo por gracia, no pueden creer que sea así de fácil. Pero la realidad, amados hermanos, es que no fue así de fácil. Tuvo un costo elevadísimo nuestra salvación, pero ese costo no lo pusimos nosotros. Él mismo profetizó, Jehová mismo en Isaías 55, sin precio, sin dinero seréis rescatados. Jesús pagó el rescate de nuestras almas, nos redimió con su sacrificio en la cruz. Tuvo un costo elevadísimo nuestra salvación. Costó cada gota de su sangre que salió de su cuerpo, y que lo atravesaran al final y saliera agua y sangre. Y por eso ahora son tres los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres concuerdan. Primera de Juan 5:8. Entonces no digamos, no tuvo un costo tan alto nuestra salvación, tuvo el costo más alto de todos. Tuvo un costo que Cristo, siendo rico, se hiciera pobre para enriquecernos con su pobreza.
Tuvo un costo que Él se quitó la corona majestuosa del cielo y se pusieron a de espinas para sufrir el castigo de nuestros pecados, hecho inferior a los ángeles en un cuerpo humano, siendo que es el autor mismo de la vida. Por eso el apóstol Pedro le dice a los judíos en los primeros capítulos de Hechos, ustedes mataron al autor de la vida. O sea, mataron y crucificaron al Mesías, a Dios encarnado, a Jesucristo. Y estos arrepentidos le dijeron, ¿qué haremos? Varones hermanos, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Nosotros hemos recibido el bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo a través de la fe en lo que Cristo hizo a favor nuestro, en la cruz y en el poder de su resurrección. Ahora miren, dice aquí en nuestro discipulado, tal como el carnero, cuando los israelitas mataron los corderos y la sangre fluyó, las personas fueron recordadas que el castigo por el pecado es la muerte. Tal como el carnero murió en lugar de Isaac, las ovejas perfectas que fueron escogidas por los israelitas murieron en lugar de sus primogénitos. Solamente los primogénitos del pueblo de Israel no sufrieron daño cuando el ángel de la muerte pasó por sus casas. Pero todos los hijos de los primogénitos de Egipto, incluyendo los primogénitos de sus bestias y de sus animales, perecieron. ¿Por qué? Porque la muerte tuvo potestad sobre ellos, porque no tenían la sangre del cordero que representaba a Cristo marcado en sus dinteles y en sus puertas. Ahorita vamos a ver más sobre esto. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 7. Esto es muy importante, es la parte más importante de esta lección, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 7. ¿Quién lo quiere compartir? Hermana Cris, hermana Marisela, hermana Lupita, hermana Gloria, ¿lo quieren compartir? Éxodo 12, verso 7. Aquí lo tengo, hermanos. Dice la palabra de Dios, Éxodo 12, 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Por qué en los postes? Porque los postes representan el cimiento, la piedra angular que sostiene el edificio de la casa. Cristo, Hechos capítulo 4, verso 11, inspirado Pedro por el Espíritu Santo, dice que Jesucristo es la piedra angular que vosotros los edificadores han rechazado, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. En el Evangelio de Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos, teknon en el griego, hijos engendrados legítimos por el Espíritu Santo, el espíritu de adopción. Romanos 8, 15, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Podemos llamar de esa forma tan íntima como Jesús en su ministerio terrenal llamó al Padre, amado Padre, de una forma muy personal e íntima. Ahora nosotros a Dios por los méritos de Cristo. Estoy ocupado aquí. Oh, ahorita se cae, hijito. Espérame tantito. Éxodo 12, 7 va de nuevo, hermanos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, o sea, los cimientos. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos cimientos en Mateo 7, 24? Un hombre insensato edificó su casa sobre la arena, vino la tempestad y la destruyó. Pero un hombre prudente edificó su casa sobre la roca, sobre un cimiento estable, fuerte e inconmovible. ¿Quién es esa roca, hermanos? ¿Quién es esa piedra angular? Jesucristo. ¿Cuál es la sangre que borra todo pecado? La de Jesucristo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Era la sangre del cordero que salvaría al primogénito. Una figura, una sombra de lo que ha acontecido a nosotros como la iglesia de Cristo, la novia del cordero. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 22 y 23. Éxodo capítulo 12, versículo 22 y 23. ¿Algún voluntario que quiera compartirlo? Amados hermanos, hermanas. Adelante, adelante. Éxodo, ¿qué? Perdón. Éxodo capítulo 12, versículo 22 y 23. 22 y 23, voy. Ya voy, espérate, que estoy cerca. Ya. Aquí está. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas.
que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Lo explica muy bien esa versión. Ahí está, amados hermanos. El ángel de la muerte no podía entrar a la casa de los israelitas, no porque ellos fueran buenos, no porque ellos no hubiesen pecado, no porque se estuvieran esforzando por guardar los 10 mandamientos, no porque fueran mejores que los egipcios, sino porque ellos le creyeron a Dios. Ellos le creyeron y sacrificaron un cordero primogénito sin mancha y lo pusieron sobre los dinteles y los postes de su casa. Es una sombra de Cristo. Nosotros no somos salvos por buenas obras, ni porque hayamos cumplido los 10 mandamientos, ni porque seamos mejores que las otras personas. De hecho, muy al contrario, muchos de nosotros éramos una escoria. Lo más vil y menospreciado escogió Dios del mundo para humillar a lo que es. Lo que la gente decía, este ya no tiene remedio, Dios salvó para mostrar su gran poder, de cómo puede regenerarnos y hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, hagamos una analogía, hermanos, una suposición. Supongamos por un momento que los israelitas le creen a Dios, marcan sus casas, los postes de su casa y sus dinteles con la sangre del cordero primogénito y sin mancha. Pero cuando el ángel de la muerte va pasando por ese lugar, empiezan a decir mentiras, empiezan a pelearse el esposo con la esposa, los hijos empiezan a deshonrar a su padre y a su madre, y empiezan a portarse de lo peor. El ángel de la muerte es una pregunta general. Alguien puede desactivar su micrófono y responderlo. ¿Ustedes creen que aún así el ángel de la muerte no hubiese entrado a la casa de los israelitas? Acuérdense que tenía la sangre del cordero en sus dinteles y en sus postes. ¿Qué piensan? Que sí, hermano, sí. O sea, no, el ángel de la muerte no entraba a esas familias. No entraba, ¿verdad? Porque ya era una promesa de Dios. Aún con sus errores, sí, el ángel de la muerte no entraba, porque ya era una promesa, ya estaba por Dios. Amén. Gracias, hermana Cris. Fíjense nada más, esto incomoda a muchos creyentes. Porque ellos entienden cuando enseñamos este tipo de cosas de la gracia de Dios, que son bíblicas, que enseñamos hagamos males para que vengan bienes. Así acusaron a Pablo en Romanos capítulo 3. Pero la verdad es que, como dice el hermano Paco y la hermana Cris, el ángel de la muerte no hubiera podido entrar porque ya era una promesa de Dios. No consistía en cómo se estuvieran portando ellos o en qué méritos se estuvieran logrando. Vamos a hacer la contraparte. Supongamos esto, hermanos. Supongamos ahora que los israelitas adentro de sus casas no hubieran sacrificado un cordero puro y sin mancha, no hubieran marcado con su sangre los dinteles y los postes de sus casas, pero se hubieran estado esforzando por guardar los 10 mandamientos. No hubieran dicho ni una mentira en una semana. Hubieran honrado a sus padres y a sus madres. Hubieran amado a su esposa y las esposas a su esposo. No hubieran robado nada en un solo mes. Y hubieran sido considerados como mejores entre los demás israelitas. Pero no pusieron la marca de la sangre del cordero en sus dinteles ni en los postes de su casa. ¿Qué hubiera pasado cuando el ángel de la muerte pasara por ahí? ¿Hubiera entrado o no hubiera entrado? ¿Qué piensan? Pueden desactivar su micrófono para participar. ¿Alguien? Pues hermano, si no encuentra la sangre en los dinteles, el ángel de la muerte entra porque para que desobedecieron ese aviso, ¿sí? Que tenían que untar los dinteles. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Hubiera entrado, ¿no? Así sean israelitas, ¿sí? Si no marcaron afuera con la sangre, el ángel de la muerte entra. Amén. Exactamente, hermanos. Y la clave está en la fe. Cuando le creemos verdaderamente a Dios, le obedecemos. Cuando no le creemos a Dios, no le obedecemos. La fe produce obediencia real, no de mentiritas. Lo que contaba para Dios era la fe de los israelitas, que al creerle marcaron sus casas con la sangre del cordero. Y no importaba si se estuvieran portando de lo peor o de lo mejor. Si marcaban con sangre sus dinteles y los postes de su casa, el ángel de la muerte no tenía potestad sobre los primogénitos israelitas de esas casas, porque Dios lo prometió y Dios no rompe sus promesas. Por lo tanto,
Nosotros, al estar en Cristo Jesús, fuimos cortados de Adán y puestos en Cristo. Y nada de lo que hagamos o dejemos de hacer hace que perdamos la promesa de vida eterna que Cristo nos regaló por sus méritos salvíficos, no por algo que nosotros hubiéramos hecho. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Amén, hermano Paco. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Hay hermanos que no les gusta este tipo de cosas, pero están en la Biblia, hermanos. No depende del que quiere ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces no es por obras, nunca ha sido por obras. Miren, el pueblo de Israel, ya sabemos lo que hizo en Egipto, cuando salió de Egipto en el desierto, cómo se quejaba, cómo hicieron un becerro de oro, y vean la misericordia que Dios tenía para con ellos. Moisés como un tipo de Cristo, intercediendo de parte de Dios para hablar al pueblo de Israel y de parte de Israel para orar a Dios por el pueblo, ¿verdad? Que era un pueblo muchas veces contumaz y rebelde. ¿Alguien quiere leer Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14? Sí, amén. Adelante. Dice, Gracias, hermana Marisela. amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. ¿13 y 14? Sí, ¿Perdón? 13 y 14. Es que leí 1. 15, perdón. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Gracias, hermana Marisela. Como podemos ver, esta es una promesa de Dios, el espíritu de adopción, el espíritu de la promesa del Padre. Dios cumple sus promesas, así como los israelitas le creyeron a Jehová, y el ángel de la muerte no pudo entrar en la casa de los israelitas porque vio la sangre del cordero sin mancha en los dinteles y en los postes de sus casas, sin importar cómo estuvieran portándose adentro de la casa o lo bien que estuvieran comportándose, él no pudo entrar. La muerte no tenía potestad sobre los primogénitos de los israelitas porque le creyeron a Dios, y la sangre del cordero estaba en los dinteles y en los postes de su casa. El apóstol Pedro, referente a esto, dice que por la presciencia de Dios nosotros hemos sido rociados con su sangre para la santificación del Espíritu. Ahora nosotros tenemos la marca de la sangre del cordero en nuestras almas, y la muerte no tiene potestad de trasladar nuestras almas al infierno porque Cristo ya triunfó sobre la muerte. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no dice el que guarda la ley, ni el que hace buenas obras, dice el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y muere, creyendo en mí, no morirá eternamente. Y luego le pregunta: ¿crees esto? Y sabemos la respuesta de Marta, ¿verdad? Yo creo que eres el Hijo de Dios, el Cristo que ha venido al mundo, el Hijo del Dios viviente. Ahora miren, hermanos, así como la sangre estaba untada en los dinteles y en los postes de la puerta de los israelitas, así ahora nosotros estamos marcados con la sangre de Jesús, que derramó una sola vez y tiene poder inagotable de perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Vamos a ver unos versículos que nos los enseñan. Vamos a Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Y si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Esta es la parte más importante del estudio. Espero que tengan un poco de paciencia, ya casi terminamos. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. ¿Alguien que lo quiera compartir? Adelante, hermano. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. Es Primera de Juan capítulo 1, hermana, verso 7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Porfa, hermana, búscalo con calma. Amén. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Amén, hermano. Adelante, hermana de ahí.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Gracias, hermana Dey. Pregunta clave, hermanos. ¿Dice de todo pecado o de algunos cuantos? ¿Qué piensan? Andan muy De callados. todo pecado. De todo pecado, ¿verdad? Amén. ¿Cómo fue la pregunta, hermano? Adelante, hermana Marta. ¿Cómo fue tu pregunta, hermano? Dice ahí en primera de Juan 1:7, ¿de un poco de pecado o de todo pecado? ¿O de algunos pecados? De todos. De todos pecados. Pasado, presente y futuro. Vamos a comprobar con la Biblia que en la Biblia sí está así, explícito, pasado y presente y futuro. No crean que esto se lo sacó algún predicador. Eso está en la Biblia, hermanos. Nada más que hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Está en la Biblia. Además que este versículo ya lo prueba totalmente. Dice de todo pecado, no de unos cuantos. No es una salvación parcial, es una salvación total. Así como el ángel de la muerte no pudo entrar a matar a los primogénitos de Israel, no puede entrar y hacer que pierdas tu salvación. No se puede perder la salvación, es vida eterna, no temporal. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vean lo que hizo la sangre del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Bueno, miren, vamos a leer desde el 18, ¿les parece? Hebreos capítulo 10, versículo 18 al 22. Si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Amén. Adelante. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Amén. Gracias, hermana Marisela. Ahí tenemos. Amén. Cristo nos abrió un camino vivo y nuevo al cielo. Él en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, libertó a Israel de Egipto y abrió el Mar Rojo. Pero esta vez nos abrió el tercer cielo con su sangre para inscribirnos en el libro de la vida y ponernos junto a Él en los lugares celestiales. Esto es impresionante, hermanos. Perderse estas cosas de su gracia, estas riquezas de su gracia, por pensar que puedes perder tu salvación, hace que uno sea un bebé espiritual por un tiempo muy prolongado. Adelante, hermano Paco, ¿querías comentar algo? El versículo 23 que sigue dice que Dios es fiel, que así lo prometió. Amén. ¿Lo quieres compartir? Sí, hermano. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, el que prometió. Amén. Gracias, hermano Paco. Así como Dios hizo una promesa al pueblo de Israel, con la sangre de un cordero sin mancha, los dinteles y los postes, y el ángel de la muerte no va a entrar. Y cumplió. Ahora por el camino vivo y nuevo, con la sangre de Cristo, nosotros tenemos vida eterna, no temporal ni condicional, eterna. Jesús dijo, consumado es, teleo en el griego, tetelestai, para siempre, finiquitado, totalmente pagados sus pecados, ni uno faltó por poner en su cuerpo. Él ya sabía quién de antemano creería en Él y quién de antemano resistiría al Espíritu Santo, pero Él quiere que los hombres se salven por la locura de la predicación, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 2. Por eso es importante predicar el Evangelio. Ahora, cuando uno sabe en qué términos es aceptado por Dios, entonces ya no tiene la menor duda de que al morir va a ir al cielo, no porque se lo merezca, no porque sea mejor que los demás, no por tener un buen comportamiento o un mal comportamiento. Ahora, tengo que decirlo porque tampoco es una licencia para pecar. Si nosotros caminamos por un tiempo muy prolongado en la carne, no significa que no vaya a haber consecuencias. Hace rato, donde vimos el versículo del Cordero Pascual, en 1 Corintios capítulo 5, se expone un registro bíblico del caso de un hermano que le había robado la esposa a su papá y hasta vivía con ella en adulterio. Y este hermano no entendía la disciplina de Dios. Muchos piensan y se atreven a decir que era inconverso por el acto que ni siquiera entre los gentiles se nombraba, pero si leemos bien la Biblia, era un integrante de la iglesia legítimo. La prueba está
que el apóstol Pablo dice: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo, pero la salvación de su espíritu, de su alma, en el día del Señor. ¿Por qué dice que el alma, el espíritu de esta persona va a ser salva? Porque la salvación no se puede perder. Pero si caminamos en la carne por un tiempo muy prolongado, vienen 3 consecuencias. La primera es la disciplina de Dios. Así como el padre al hijo a quien quiere disciplina, así Dios a todo al que toma por hijo lo azota, porque lo ama, no porque lo quiera destruir. Esto es importante. Hebreos 12, versículo 11, dice: ninguna disciplina el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero produce frutos apacibles de justicia a los que por esta disciplina son ejercitados. Segunda consecuencia: si después de una larga disciplina de nuestro Padre tierno y amoroso no queremos entender, viene una consecuencia más grave, la que estaba por experimentar este hermano en 1 Corintios 5, la muerte física del cuerpo. Y tercero, la más grave de todas: aunque la salvación no se puede perder y es vida eterna y no temporal, y él tiene un lugar eterno por los méritos de Cristo en el tercer cielo, va a tener pérdida en el tribunal de Cristo, que es el podio de las recompensas de Dios, de la vida de su Hijo Jesucristo reproduciéndose en los creyentes. Y como el Espíritu Santo no obró abundantemente en este tipo de hermanos, porque el factor dominante en sus vidas era la carne, Dios se los tuvo que llevar antes de tiempo, después de muchas disciplinas, y entonces la gracia, la multiforme gracia de Dios no se multiplicó en sus vidas. No vieron a Cristo en sus vidas, escondieron la luz debajo de un almud, y por esa razón van a sufrir pérdida en el tribunal de Cristo. Esas son las 3 consecuencias. Digo esto porque no quiero que se malinterprete de que la gracia es una licencia para pecar, porque así nos acusan lastimosamente. Los hermanos que piensan que se pierde la salvación siempre te salen con eso. Entonces, como ya eres salvo, puedes mentir, robar, matar, o los que mezclan la ley con la gracia, y al cabo no puedes perder tu salvación. Mira, cuando ya naciste de nuevo, eres regenerado con el Espíritu Santo. Tienes un nuevo corazón que ya no es de piedra, es de carne. Tienes la vida de Cristo adentro de ti. No eres la misma persona, eres una nueva criatura. Y tu corazón está alineado con la voluntad de Dios. Los deseos de Cristo ahora se convierten en tus deseos. Sus preceptos y sus estatutos están escritos en la nueva tabla de tu corazón. Tu corazón ya fue circuncidado con el Espíritu Santo y tienes la vida del Hijo de Dios adentro de ti. Entonces el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas cuando caminamos por fe. Mas el fruto del Espíritu es amor, que encapsula las 9 gracias, un solo fruto en singular: gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que limite el amor de Dios. Es bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces, en ninguna manera estamos nosotros exponiendo que hagamos males para que nos vengan bienes, como acusaron al apóstol Pablo. Simplemente tenemos referencias bíblicas totalmente sostenibles de que inclusive ni el ángel de la muerte podía entrar a la casa de los israelitas en la dispensación de la ley cuando todavía ni siquiera se había manifestado Cristo. Cuanto más cuando la sangre del verdadero Cordero Pascual ya se hizo efectiva para nuestra salvación. Mucho más todavía. Ahora miren, en el versículo 19 dice que ya por la sangre de Cristo tenemos entrada, libertad de entrar al lugar santísimo. Si ustedes buscan en sus Biblias Éxodo capítulo 26, versículo 33, van a ver que en el templo judío había una cortina divisora, un velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Representaba como nosotros, bueno, en este contexto del pueblo judío, porque primero vino la salvación a ellos, no podía entrar a la presencia de la santidad de Dios, porque Dios es 3 veces santo y nosotros somos muy pecadores. Entonces Jesucristo se hizo carne y derribó la pared intermedia de separación. Él derribó el velo en su carne. Con su sangre tenemos libertad de entrar hasta adentro del lugar santísimo. Bajo la ley, los hijos de Aarón, en Levítico capítulo 16, lo pueden buscar, Levítico capítulo 16, Jehová les dice que no entren al lugar santo todo el tiempo, no sea que los mate. Ellos tenían restringido su acceso al lugar santo. En la dispensación de la gracia nosotros tenemos entrada ilimitada por los méritos de Cristo. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Podemos permanecer en Cristo y de forma inagotable Él nos abre las puertas de su gracia. Tenemos entrada y libertad de entrar hasta el lugar santísimo. El versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, no dudando de que todos tus pecados ya fueron perdonados por Cristo. Por eso murió Él en nuestro lugar. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz para que nuestras almas no ocuparan una eternidad en el infierno. Y cuando estamos dudando de eso y caemos en la autocondenación, porque tal vez caíste en estos días, entonces no le estamos creyendo a Dios. Seríamos como esos israelitas que porque hicieron algo malo en ese día, pero sí pusieron una mancha de sangre en sus dinteles y en sus postes de su casa. Entonces tal vez el ángel de la muerte sí va a entrar. Dios no va a cumplir su promesa. No,
Dios es poderoso para cumplir su promesa. No depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Dios prometió. Cuando le creímos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Ahora le pertenecemos a Jesús. Estamos marcados con la sangre de Jesús. Y no puedes perder un acto irreversible de salvación que Cristo te otorgó gratuitamente. Va de nuevo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Evangelio de Juan 14, verso 16. No os dejaré huérfanos, os enviaré el Consolador, el Paracletos en el griego, que estará con vosotros para siempre. No se va el Espíritu Santo como en el Antiguo Testamento, que venía y se iba. Ahora permanece la unción del Santo para siempre, también dice el apóstol Juan. Si nosotros vemos Romanos 8, versículo 30, dice que nuestra salvación es tan segura y tan real esto, que hasta el cuerpo glorificado en el arrebatamiento ya está apartado para cada creyente. Vamos a buscar Romanos 8, versículo 30. Y a los que antes llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tan segura es la vida eterna que Cristo ya nos concedió gratuitamente por sus méritos y por el alto costo que derramó en la cruz, que hasta el cuerpo glorificado del creyente a la final trompeta está apartado, la redención de su cuerpo. Y es un hecho tan real y es una promesa tan factible de Dios que Él lo da por hecho diciendo glorificó. Y la glorificación todavía no se manifiesta condicionalmente, pero posicionalmente el creyente ya está completo en Cristo. No nos hace falta nada. Cuando las personas o algunos creyentes dudan de su salvación, de que pueden perder, no están creyendo que Dios es totalmente poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Judas capítulo 1, solo tiene un capítulo, verso 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha, con gran alegría delante de su gloria. No puedes perder tu salvación. La sangre de Cristo purificó y lavó totalmente tu alma de todo pecado, pecados pasados, presentes y futuros. Vamos a comprobarlo bíblicamente. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 3. Carta a los Romanos, capítulo 3. Aquí vienen los pecados pasados, presentes y futuros perdonados en los que somos de la fe de Jesús. Pongamos mucha atención, a veces leemos versículos, pero no los leemos con fe. A veces hay que pasar tiempo en un solo versículo, aunque no puedas avanzar en muchos capítulos en la Biblia, y meditar y orar a Dios que te dé entendimiento y sabiduría para comprenderlo. Y eso es mucho mejor. No se trata de ir a la carrera a ver en qué tiempo lees la Biblia en un año o cuántas veces la puedes lograr leer, sino de leer con fe, porque la fe te da entendimiento. Es un principio bíblico, está en Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Ahora miren, Romanos capítulo 3, versículo 25, permítanme leerlo. Y vamos a parar en donde hable de pecados pasados, pecados presentes y futuros perdonados, en términos de la justificación, cómo el hombre pecador es declarado justo y libre de culpa, no por sus propios méritos, sino por la obra redentora de Cristo. Romanos 3, versículo 25 en adelante. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Con qué marcaron los dinteles y los pozos de sus casas los israelitas? Con la sombra de Cristo, con la sangre de un cordero sin mancha, ¿verdad? Ahora Cristo es el verdadero Cordero Pascual. La palabra propiciación significa sacrificio sustitutivo. En este caso, un sacrificio sustitutivo perfecto y sin mancha. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Justicia de doble imputación. La justicia que la ley demandaba de que el pecador pagara por sus crímenes fue cumplida con la muerte de Jesús. Y la justicia que el hombre necesita para poder entrar al cielo le fue otorgada con la resurrección de Jesús. Por eso dice Romanos 4:25, Jesucristo fue entregado a muerte por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Justificación se utilizaba mucho en términos legales para pagar deudas. Declarado justo, libre de deuda, con un perdón total por los méritos de Cristo, sin culpa. La culpabilidad de nuestros pecados se descargó sobre el Hijo de Dios, para que no se descargara sobre nosotros. Cristo la sufrió en nuestro lugar, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Aquí vienen los pecados pasados. En su paciencia, los pecados pasados. Ahí están los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo, en tiempo presente, pecados presentes. En este tiempo, su justicia. Y número 3, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, tiempo futuro, pecados futuros, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso es que un solo acto de justicia
hecho a cabo 2000 años, tiene poder inagotable de seguir salvando las almas de los descendientes de Adán para que no vayan al infierno. Porque Jesucristo es Dios mismo encarnado y su persona es infinita y totalmente poderoso para perdonar pecados de todos los que se arrepienten y creen en Él como su único y suficiente Salvador. Y no debe de quedar la menor duda al respecto. Somos aceptos en el amado, en los términos de la obra terminada y consumada de Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, Él soportó lo oprobio de los pecadores viendo el gozo que tenía por delante. Eso dice Hebreos 12 del autor de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe y consumador de la fe. Él tenía considerado los pecados de las generaciones de almas futuras que mirarían con fe su sacrificio en la cruz. Jesús es Dios y Jesús tiene el atributo incomunicable de la omnisapiencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Por eso Él vio a Natanael debajo de la higuera. Por eso Él vio que el príncipe de este mundo se dirigía al huerto de Getsemaní. Por eso Él vio que en ese pescado había un estatero pagar por los impuestos de él y los de Pedro. Por eso Él vio a ese pollino atado y sabía en qué lugar estaba. Él consideró los pecados de todas las almas de generaciones futuras que se arrepentirían y creyeran en Él como su único y suficiente Salvador. Y así como la muerte entró por un solo hombre, la salvación entra por un solo hombre, el postrer Adán, Jesucristo el justo que murió por los injustos. Podemos ver también en Hebreos capítulo 2, versículo 13, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, el pecado entró por un cuerpo de carne y sangre, Adán, en el huerto del Edén. Desde que Adán pecó y fue expulsado del huerto del Edén, sus hijos nacieron a la semejanza de Adán caído, ya no a la semejanza de Dios. Por eso dice que Caín nació a la semejanza de su padre, ya no a la semejanza de Dios. Perdieron su relación con Dios. Ya no podían relacionarse con Dios porque el pecado los había separado de Dios. Entró la muerte espiritual al hombre. Entonces entró por carne y sangre. Entonces Hebreos 12:13 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo, el Hijo de Dios, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban cautivos, en temor, en esclavitud. Así como Dios, Jehová, libró a su pueblo bendito de Israel de la esclavitud de Egipto, así Cristo nos redimió y nos libró de la esclavitud de la condenación del pecado. Y así como el ángel de la muerte no podía entrar a la casa de los israelitas porque veía la mancha del cordero, así ahora el alma del creyente está preservada eternamente por Dios por los méritos de Cristo. Romanos 8, versículo 1. Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que han nacido de nuevo, que no siguen en Adán, que ahora fueron quitados, cortados de Adán y puestos en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 inicia diciendo que esta salvación tan grande no se puede perder y la rectifica por qué a la mitad del capítulo. Versículo 31, Romanos 8. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Si Dios, el juez supremo, es el que justificó, ¿quién? Si Cristo es el que murió, mas también el que resucitó, es el que está a la diestra del Padre para interceder perpetuamente por nosotros. Y termina rectificando que la salvación no se puede perder. Versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, el ángel de la muerte no podía entrar, ¿se acuerdan? Ahora nosotros estamos marcados con la sangre de Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni pecados futuros, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni siquiera yo mismo, ni ninguna cosa creada, ni yo mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada más que no escondas la luz debajo de un almud. No usemos esto como un pretexto para limitar la fe de Jesús a que como ya fuimos liberados de las responsabilidades de nuestros pecados, puedo vivir en el mundo muy campante y desparramar la gracia de Dios. Porque si te gustaba ver a Jesús de lejos, cuando vayas al cielo, porque no vas a perder tu salvación, lo vas a mirar de lejos también, allá arriba. Eso se define en el tribunal de Cristo. Es importante eso, amados hermanos. La salvación no se puede perder. Pero cuando los hijos de Zebedeo se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor Jesús, queremos que nos hagas una cosa. ¿Qué queréis que yo os haga? Les dijo el Señor. Jacobo, los Boanerges, ¿verdad? Jacobo el mayor y Juan, el apóstol del amor. Que uno se siente a tu diestra y otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo, no es a mí dado dar estos lugares, sino para los que están reservados. Eso se va a definir en el tribunal de Cristo. No se trata de ver cuántas cosas nosotros hacemos para Dios, eso es legalismo, eso es bajo la ley.
Se trata de cuánto renunciamos a nosotros mismos para que la vida fructífera de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Eso está en la Biblia por todos lados, el mensaje de la cruz. La misma cruz que me salvó ahora es mi santificación, ser formado a la imagen de Cristo por medio de la permanencia y el descanso en Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, se va a manifestar en y a través de nosotros cuando sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ginosko en el griego es una fe experimental en un hecho ya ocurrido por Cristo. Cristo ya hizo que sucediera. No tengo que esforzarme por crucificar mi carne, más bien creer que Cristo ya la crucificó. Entonces va a quedar inoperante, va a quedar sin efecto. El fin del yo es la cruz. El viejo hombre pierde su feo poder cuando creo que Cristo crucificó mi carne juntamente con él. Mi vieja identidad espiritual adámica no solamente quedó crucificada, sino que Cristo mató su poder y su autoridad sepultándome juntamente con él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el fluir del Espíritu Santo comenzará a activarse en nuestras vidas, porque primero viene el fin del obrar de nosotros mismos. Jesucristo decía en Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No puedo tomar la cruz de Cristo donde mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él si no renuncio primeramente a mis propias fuerzas. Si no creo que así como necesité a Cristo para que me fuera un sustituto perfecto en la cruz que ocupara mi lugar, ahora de igual manera lo sigo necesitando en la vida cristiana para que ocupe mi lugar aquí en la tierra. El invisible que está a la diestra del Padre, reproduciéndose de forma visible a través de su Espíritu en nuestros cuerpos mortales, hermanos. 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La muerte va a actuar en nosotros y todo lo que es filtrado por la cruz va a desatar el poder de su fuerza, la potencia de su gloria. La potencia de su gloria hará fluir la vida resucitada de Cristo a través de nosotros. Ese mismo poder que actuó en Cristo resucitándole de los muertos, Efesios 1:20, es el mismo poder que actúa en nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo va a desplegar el poder resurrector de Jesús cuando nos consideramos muertos al pecado y a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y vivos, resucitados juntamente con Él para Dios, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, versículo 11. Todo esto está en la Biblia. Esto no es sacado de alguna parte extrabíblica, está en la palabra de Dios. Pero este mensaje no es muy popular, porque la carne engaña a muchos creyentes, enseñándoles que atraigan los reflectores hacia sus propias personas, que sirvan a Dios para ser reconocidos en lo público y no en lo secreto. Y entonces a la carne no le gusta perder el protagonismo, pero el espíritu del creyente, el espíritu justo, hecho perfecto, puesto en Sión, Jerusalén la celestial, como dice Hebreos, los espíritus de los justos hechos perfectos posicionalmente, le quiere dar toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza a Jesús, porque solo Él se lleva el crédito. Entonces todo lo que el Espíritu Santo hace en y a través de nosotros es recompensable en el tribunal de Cristo. Esto lo tengo que aclarar porque no se trata de lo que nosotros hagamos para Dios con nuestro esfuerzo personal, se trata de lo que Dios hace a través de nosotros con el poder de su Espíritu, ejecutando el poder resurrector de Jesús en nuestros cuerpos mortales. Dichas obras provienen de la vida de Cristo fluyendo en los creyentes, y esas sí tienen un impacto eterno, en donde el Padre lo reconoció en lo privado y lo reconocerá en lo eterno, porque lo hizo su Hijo amado Jesucristo, en quien tiene gran complacencia. No lo hicimos nosotros, lo hizo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora miren, ya vimos que esta salvación es imperdible. Los versículos que algunos hermanos utilizan sacándolos de contexto, aislándolo del resto de las escrituras, como por ejemplo Romanos 6:4, Hebreos 10, versículo 26, Mateo 24, el que persevera hasta el fin será salvo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y degustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y fueron hechos partícipes del Espíritu y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, exponiendo de nuevo para sí mismos a vituperio al Hijo de Dios, a crucifixión. Entonces, el interpretar que esos versos me enseña que la salvación se pierde es no entender las parábolas de Jesús. La parábola principal es la del sembrador, Marcos 4:13. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? En Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8 vienen dos mini parábolas. Dice que la tierra que bebe la lluvia y produce hierba provechosa está próxima a ser bendecida. Esos son los hijos del reino, el trigo, los verdaderos conversos. Pero en el versículo 8 dice, pero la tierra que bebe la lluvia y produce espinos y abrojos está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada.
Esos son los falsos conversos, que están adentro de la iglesia pero no son nacidos de nuevo. Son personas que muy en lo oculto de su corazón tienen esperanza en ganarse el cielo a través de sus buenas obras o por el cumplimiento de la ley o porque proclaman su propia bondad y no por el sacrificio de Cristo. Entonces, respecto a este tipo de personas que son cizaña y no son trigo, no son auténticos creyentes, el Señor en Mateo 13 nos enseña la parábola de la cizaña. No son hijos del reino, realmente son falsos convertidos. Son convencidos pero no convertidos, como dicen, ¿verdad? Ahora, un verdadero convertido recibe la lluvia provechosa y por el poder del Espíritu produce fruto a 30, 60 y 100 por uno, porque la semilla, el Evangelio, cayó en buena tierra. Hubo fe auténtica, la fe de Jesús en esa persona. Y es imposible que esa persona siga siendo la misma. Después de tener un encuentro con Jesús, nace de nuevo, tiene una nueva identidad en Cristo. Y mientras permanezca en Cristo, su nueva identidad unida a Cristo en los lugares celestiales va a influir en su conducta y van a mirar a Cristo en nosotros. Pero si no caminamos por fe, solamente van a ver legalismo, reglas, mandamientos, que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Algunos tienen un concepto muy aburrido del cristianismo. Piensa que tenemos prohibido ser contentos, alegres, divertidos. Obviamente de forma sana, ¿verdad? Por ejemplo, en Colosenses 3 dice cómo nos debemos sobrellevar los unos a los otros, con cantos, con salmos, con cánticos espirituales. Hay formas de llevarse entre hermanos y amarnos los unos a los otros con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Solo tenemos que echar mano de lo que ya es nuestro en Cristo Jesús, conocer qué somos en Cristo y cuáles son las riquezas de su gloria, y echar mano de esa herencia porque ya es nuestra en Cristo. Nosotros somos herederos con Cristo, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso viene en los galardones que se arrojan a los pies de Jesús en Apocalipsis 4:10, las coronas del tribunal de Cristo. Ya para terminar, amados hermanos, Éxodo capítulo 12, versículo 46. Entonces, como dice, ahora sí que como dice Romanos 3:28, ¿verdad? Romanos 3:28, si quieren búscanlo, síganme con su vista. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Solamente el ángel paseó y vio la sangre del cordero y no pudo entrar el ángel de la muerte a la casa de los israelitas porque vio la sangre del cordero sin mancha. Vean lo que dice Éxodo 12, versículo 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Todo esto apunta a Cristo, hermanos. En el libro de los Salmos, en 2 capítulos de los Salmos, estaba profetizado que no se quebraría hueso suyo. Ni un solo hueso se quebró. Por eso Él entregó el Espíritu. Y cuando Jesús entrega el Espíritu, los romanos ven que ya había muerto y no le quiebran las piernas como a los 2 malhechores que murieron al lado del Señor. Porque estaba profetizado que ni uno de sus huesos sería quebrado. Y por eso este cordero no se tenía que quebrar hueso suyo. Vean esto. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Todo esto va interconectado fuertemente con los evangelios. Jesús dice en Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre, verdadera comida come. Porque mi carne verdadera comida es y mi sangre verdadera bebida es. Él la puso para la salvación de nosotros, hermanos. Luego dice, esta parte me encanta, porque va más allá hacia la santificación, no en términos de la justificación. Dice, para que así como yo vivo por el Padre, todo el que me come viva por mí. Así como Jesús, en su oficio, en su calidad del Mesías, de nuestro sumo sacerdote, fue obediente al Padre en todo, y amó más la voluntad del Padre que la suya propia, de no ser separado humanamente cuando depositara el peso de nuestros pecados sobre su propia persona. De igual forma, el creyente ahora vive por Cristo, ¿verdad? Porque tenemos el Espíritu de Cristo adentro nuestro. Dice, porque si vivimos, para Jesús vivimos, y si morimos, para Jesús morimos. Sea pues que muramos, o sea pues que vivamos, del Señor Jesucristo somos. Porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, resucitó, para ser Señor como de los que mueren, como de los que viven. Romanos 14 y Filipenses 1:21, ¿verdad? Concatenándolo con, así como yo vivo por el Padre, todo el que me come vivirá también por mí. Juan 6, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el sentir del creyente que va caminando hacia la madurez espiritual. Quiere que haya más de Cristo y menos de uno mismo. Ser formado cada vez más a la imagen de Cristo. Si vivo, que sea para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, por vida o por muerte, para la gloria de Dios. Y si muero, partir y estar en la presencia de Él es muchísimo mejor. Pero también en un sentido espiritual, en la santificación,
Cuando nosotros nos consideramos muertos al pecado, nos despojamos de nosotros mismos. La muerte produce la vida de Cristo. La vida verdadera brota de la muerte. Esto es un principio de la cruz. Juan 12:24, Jesús dijo: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si éste muere, lleva mucho fruto. Nosotros somos ese fruto, pero este fruto de resurrección vino por la muerte de Jesús. No solamente Cristo murió por nosotros, nos hizo morir consigo mismo en la cruz. Entonces, la vida no resucitada, la vida no crucificada, no tiene poder reproductivo de manifestar la piedad. Cristo reproduciéndose en nosotros. Es necesario creer esta verdad posicional para disfrutar la libertad del poder del pecado. Éxodo 12:46, ya lo leímos, dice: es importante que recordemos que ellos no podían quebrar ningún hueso del cordero. Estas eran las instrucciones de Dios para Israel. Tenían que hacer todo exactamente como el Señor les había dicho a Moisés. Por eso podemos ver cómo las leyes de los 10 mandamientos, las 613 ramificaciones del decálogo, las leyes ceremoniales, todo va vinculado y apuntando a Cristo. Dios siempre ha sido el mismo. Nunca permitirá que alguien se salve por su propia cuenta. ¿Se acuerda cómo rechazó las hojas de higuera de Adán y Eva que se hicieron en el huerto del Edén? Dios también rechazó la ofrenda de Caín porque no estaba de acuerdo con sus instrucciones. Dios le dijo a Noé que hiciera el arca exactamente como le había instruido. En la misma forma, los israelitas tenían que hacer todas las cosas exactamente como Dios le había dicho a Moisés. Cuando le crees a Dios, le obedeces. La fe de Cristo obra por sí sola. No es mi fe más mis obras, no. Es la fe fructífera de Jesús, que es una fe viva y eficaz. Y esa fe es la que tienen todos los verdaderos hijos del reino que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amados hermanos, hemos terminado el día de hoy la lección de la creación a Cristo. No sé si alguien quiere comentar algo. Sino para despedirnos también con una oración. Les voy a dejar aquí en la bandeja de mensajes el link de los grupos donde compartimos los estudios, versículos de estudios, links también de los estudios de psicología de los jueves y de la creación a Cristo de los días martes. Déjame copiar aquí. Aquí está. Ahí pueden enviar su solicitud para que ingresen al grupo y ahí reciban también el material digital que estamos estudiando los martes. De escatología sí no hay un material disponible, solo lo que el Señor nos va mostrando en su palabra es lo que compartimos, hermanos, en el tema de escatología, más los mapas escatológicos que he tratado de compartir, ¿verdad? En los grupos se les envía. Ya descubrí cómo compartir pantalla. Aquí dejo el link en la bandeja de los mensajes, hermanos. Lo acabo de enviar para que lo tengan. Bueno, pues hemos terminado, hermanos. Si no hay alguien que quiera comentar algo, vamos a despedirnos con una oración. Me gustaría pedirle de favor a nuestra amada hermana Nay, si nos puedes despedir, hermana Nay, con una oración. Y si no está disponible la hermana Nay, pedirle a nuestra hermana Day, si nos puedes despedir con una oración, hermana Day. Amén, hermano. Adelante, amada hermana. Padre amado, te queremos agradecer, Padre Celestial, por la enseñanza del día de hoy. Gracias, Dios Todopoderoso. En tus manos estamos, Padre Dios de los ejércitos. Te pido, Padre Santo, que tú bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Bendice sus vidas, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, conocimiento de tu palabra, Padre. Danos retención de tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso. Te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y que bendigas al hermano Martín, Señor, que lo sigas utilizando, Padre, como ese instrumento, Señor, útil en tus manos, Padre Dios de la gloria. Gracias, Padre Santo. Bendícenos, Señor. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana Day. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos el jueves para el estudio de escatología, hermanos. Y si no, nos vemos con el Señor. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes, amados hermanos. Amén. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga y Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos, hermanos. Dios los bendiga.